Acá, empezamos. El tema de hoy está bastante entretenido. Vamos a trabajar o ver lo que son las relaciones interpersonales, sobre todo esto de la comunicación, que tan importante es, ¿no? Cómo nos relacionamos con el entorno, cómo nos comunicamos. La clase pasada veíamos este tema de la asertividad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De la empatía también estábamos mirando, que son unas características necesarias que nosotros debemos desarrollar para fortalecer nuestras habilidades comunicativas. Ok, esta vez también las vamos a tocar porque son importantes para que nosotros vayamos mejorando estas relaciones interpersonales. Entonces, en la segunda lámina, por favor, vamos a ir viendo cuáles son nuestros objetivos, ¿ya? En la tercera, por favor, nuestros objetivos de la sesión. Ok, entonces, esta vez nosotros vamos a identificar estas habilidades y el comportamiento que va a ser necesario para que podamos construir las relaciones saludables y mantenerlas. Porque no se trata solamente de construir, decir, ah, ya, yo soy amiga de ellos. Se trata de que esto se pueda mantener en el tiempo. Cuando las relaciones se mantienen en el tiempo suelen ser mucho más fuertes y son duraderas. Por lo tanto, es importante que yo pueda reconocer o identifique qué habilidades tengo y de qué habilidades carezco para poder, para poder identificar, ¿no? ¿Qué tengo que ir aprendiendo? ¿En qué debo mejorar? Lo segundo es que una vez que nosotros ya hemos identificado esto, apliquemos estas estrategias para que podamos resolver conflictos. La segunda parte de la clase de hoy nos vamos a dedicar a esto de los conflictos, identificar qué tipo de conflictos, cuáles son las estrategias que puedo utilizar para afrontar los conflictos y sobre todo el que pueda identificar también cuáles son estas habilidades de mejora de conflicto, de resolución de conflictos que necesito también ir desarrollando. Y el tercer punto es un poco esta de la inclusión y la diversidad. Vamos a entender que hay personas que tienen esta peculiaridad de no ser tan extrovertidos o de no comunicarse tan bien como otros. Entonces hay que buscar esto también, el incluir a estas personas, aceptar la diversidad en donde estudio, en donde trabajo. ¿Listo? Vamos entonces avanzando con nuestra clase. Bien, por favor. Muy bien. Entonces, vamos acá. ¿Por qué son necesarias o cuán importante son las relaciones interpersonales? A ver, los voy leyendo. ¿Por qué creen ustedes que es importante el que yo tenga contacto con otras personas? ¿Está fácil el examen? Sí, está facilito. Muy bien. ¿Por qué es importante? ¿Ustedes creen que las personas pueden vivir aisladas? ¿Podemos ser ermitaños? ¿Ah? Es cierto, son importantes las relaciones porque nos van a ayudar a que nos relacionemos. Somos seres, los humanos somos seres sociables por naturaleza. O sea, no hay opción a que nosotros digamos, mejor vivo solo, mejor me aíslo. De por sí necesitamos socializar. Es parte de las vinculaciones o parte de las relaciones que yo voy a tener. Siempre voy a necesitar de otra persona, ¿no? Y esto nos va a permitir que nosotros podamos conectarnos, que podamos entablar estos vínculos que sean duraderos a largo plazo. Sobre todo estos vínculos significativos van a hacer que nosotros pues vayamos forzando o forjando estas relaciones desde la primera infancia, ¿no? Hay amigos, por ejemplo, hay casos de personas que en la etapa adulta siguen teniendo amistad con los niños con los que compartieron en el jardín, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ves que esas amistades son bien fuertes, son vínculos y son personas a las que incluso nosotros podemos llamar familia. ¿Cierto? Entonces, estas personas que son amigas
que son o que nacen a partir de estas relaciones, de estos vínculos, a la larga te van a sostener, van a ser tu red de apoyo. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros nos podamos relacionar con otros para formar estos vínculos, para tener tu red de apoyo, para hacer tu comunidad, digámoslo así. ¿Listo? Surge en la etapa del juego, surge en la escuela, sigue en la universidad, en el trabajo. Igual nosotros nos vamos haciendo o vamos formando vínculos a medida que vamos creciendo. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Ok? Entonces, les pregunto, para ustedes, ¿qué es la comunicación interpersonal? Ya hemos visto las relaciones interpersonales, pero ¿qué será la comunicación interpersonal? ¿O cómo la entendemos? ¿Para qué es importante? Ya yo me puedo relacionar con otros, está bien, pero ¿para qué la comunicación? Bien, Sergio, ajá, expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vamos aprendiendo, el intercambiar información, ¿verdad? Entonces, la comunicación, gracias, Janet, sí, es un diálogo de que yo puedo manifestar lo que voy sintiendo, pensando, ¿verdad? O las ideas que yo tengo. Entonces, esta comunicación es el proceso por el cual nosotros vamos a ir hablando, informando, expresando eso que nosotros sentimos o pensamos. Y justamente esto va a formar los vínculos de toda mi comunidad. Yo me hago amigo de alguien solo por verlo, no, entablo la amistad porque empiezo de repente a hablar de temas que tenemos en común, o amistades en común, o intereses en común, ¿cierto? De repente vivimos por la misma zona, caminamos más, nos frecuentamos más, se va formando más el vínculo. Entonces, de esto se trata la comunicación interpersonal, ¿no? De que me permita formar vínculos que me ayuden a construir mi comunidad, mi entorno, mi medio. ¿Ok? Vamos por la siguiente diapositiva. En la siguiente, Dasayet, por favor. Bien. En la siguiente lámina ya viene un poco en lo que nosotros vamos entendiendo acerca de cuando tenemos estos vínculos saludables, cuando estas relaciones empiezan a forjarse, son fuertes, son duraderas, nosotros también vamos aprendiendo a comunicarnos de manera más efectiva. Mientras mejor sea el vínculo con la persona o con el grupo de personas, más va a ser mi facilidad o más confiado voy a sentirme yo en poder mostrarme como soy. ¿Ya? De poder compartir lo que siento, lo que pienso de manera respetuosa. Entonces, el que tengamos una buena comunicación o que la comunicación sea efectiva y que yo tenga un entorno que va creciendo saludablemente, va a hacer que yo también vaya comprendiendo mejor lo que soy o comprendiéndome mejor y también a los demás. Nuevamente, esto forja relaciones que son más sólidas, ¿ya? Amistades que son más largas, entornos en los que yo me voy a sentir más seguro. Bien, vamos a seguir viendo ahora cuál es el rol, ¿ok? ¿Cuál es el rol que nosotros tenemos? Ay, perdón. Sí, en la siguiente lámina, por favor. Ok, muy bien. ¿Qué necesitamos para poder ¿qué necesitamos para poder mejorar este tipo de comunicación? ¿Listo?
¿Qué necesito? ¿Qué es importante para que yo pueda mejorar la comunicación? Entonces, antes veíamos que el que yo tenga buena comunicación, ya va a hacer que yo mejore mi forma de expresarme, que tenga más apertura, más llegada, ya que las relaciones sean mucho más saludables. ¿Eso qué me va a permitir? Pues que se construyan confianza, que se construya el respeto por la otra persona, el que también yo sepa expresarme o el que mi comunicación sea mucho más efectiva, también me va a permitir o me va a dar pautas de que yo pueda resolver conflictos o anticiparme al conflicto. ¿Listo? Y el que yo tenga esta confianza y respeto, pues me va a permitir que yo pueda manifestar mis sentimientos de manera más saludable. Por ejemplo, la comunicación efectiva te va a permitir tocar esas conversaciones que son incómodas, ¿no? Y tú dices, tengo miedo de preguntarle o tengo miedo de decirle o no sé qué esperar, tengo miedo de hacer algo. Pero el que tengas estas herramientas que son las habilidades comunicativas que las estamos observando allí, ¿no? Va a permitirnos que nosotros, a pesar de ese miedo, podamos afrontar la situación. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que nosotros debemos ir reconociendo si es que las poseemos? Yo presto atención completa a lo que las otras personas me están diciendo, en este caso, a nuestros estudiantes, lo que ellos me están diciendo, ¿no? Muestro interés, me preocupa, me interesa lo que ellos dicen. No, me da igual, yo hago como que los escucho, pero en realidad no. O de repente los chicos dicen, ¿se acuerda a mí? Es que yo le conté y tú, sí, me contaste. Entonces, mi interlocutor se va a dar cuenta que no hay esta escucha activa, se va a dar cuenta que yo no puedo llegar a ti porque poco interés le prestas o poco interés tienes acerca de lo que yo te estoy contando. Por lo tanto, la escucha activa va a ser esta muestra de genuinidad que nosotros vamos a tener para poder escuchar a otra persona, ¿ok? Para tener interés y sobre todo que nosotros vamos a poder, con esta escucha activa, poder aclarar ideas, ¿ya? Demostrar o aclarar situaciones también, o repreguntar para clarificar acerca de las opiniones que tienen. ¿Qué más o qué otra habilidad debo desarrollar? Que es esta de la comunicación no verbal. ¿Cómo es que yo voy expresando, no solo con mis palabras, cómo es que yo voy expresando lo que yo también voy sintiendo o voy recibiendo de información? Entonces, los gestos, mis expresiones faciales, mi postura corporal, todo eso también va a transmitir si es que yo estoy siendo empático o tengo apertura para poder escuchar a otra persona, ¿no? Si yo me pongo así de brazos cruzados y digo, ok, dime, y estoy con los brazos cruzados, esa expresión o esa postura corporal ya dice algo, que realmente no estoy tan a gusto de poder escucharte, ¿verdad? Pero en cambio una postura más abierta, brazos extendidos, una mirada mucho más cálida, me va a demostrar que la otra persona o que mi interlocutor sí está dispuesto a escucharme. Por lo tanto, nosotros debemos mantener un lenguaje corporal que pueda reflejar que estamos dispuestos a escuchar. Imagínense que alguno de ustedes me habla y yo estoy así, ¿no? Mirando a otro lado, rascándome la cabeza. Entonces, y ustedes van a decir, pero ella no me está escuchando o le está aburriendo lo que digo. Entonces, eso va a cortar que tú quieras abrirte o que tú quieras contar o manifestar lo que estás sintiendo. Entonces, la comunicación no verbal es importantísima en cuanto a las habilidades de comunicación. No solo es la escucha activa, es también cómo tu cuerpo muestra que estás en escucha activa. Bien, la siguiente sería el lenguaje claro y simple. El lenguaje claro siempre tiene que estar evitando estas palabras o jergas que suelen utilizar las personas, ¿no? Yo no voy a hablarle con lenguaje muy técnico, pero sí tengo que utilizar palabras que demuestren el respeto o la jerarquía que pueda haber entre las personas. Hablamos de maestro-estudiante, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, con un amigo que es cercano, igual la confianza y el respeto deben mostrarse también
de la forma en como yo estoy expresando. Entonces, evito la jerga, evito el uso de palabras groseras o soeces para que no pueda generar confusión, ¿ya? Para que también la conversación sea bastante alturada, ¿no? Respetuosa, ¿ok? Muy bien. El que yo también tenga estas habilidades me va a dar a mí la capacidad de que pueda hacer preguntas, ¿ok? Que pueda hacerle preguntas sin miedos. Justo hoy, hace unos días, una paciente me dice, mira, quiero tocar este tema con mi mamá, pero no sé cómo lo va a tomar, o ya me imagino que va a responder, se va a enojar, pero ahora cómo hago, lo hablo, no lo hablo. Yo le digo, ¿cuál es el propósito de conversar con ella? Que ella se entere que tú sabes o conocer el punto de vista de ella. Pero yo ya sé qué me va a decir, entonces, si ya sabes qué te va a decir, ¿cuál es el propósito de hablarlo? Si ya tú tienes la respuesta, ¿no? Entonces, la comunicación efectiva te permite que tú puedas hacer estas preguntas que de repente a veces van a tocar susceptibilidades, pero que van a fomentar la reflexión, ¿ya? Van a promover situaciones de conversación. Entonces, es importante que yo formule bien la pregunta. Entonces, en el ejemplo que les doy, una madre que quiere conversar con su hijo o con su hija un tema, supongamos, acerca de las relaciones íntimas, ¿no? Pero no sé cómo hacerlo, me da miedo, y si me dice que ya tuvo y si no tuvo. Entonces, esta habilidad comunicativa te debe permitir que, a pesar de que sean estos temas que son bastante tabú para algunos, puedas tener esta capacidad de hacer bien la pregunta, ¿no? No ser invasivo, no decir, ¿tú ya tuviste? ¿No? Sino, mira, te voy a hablar de esto, hay que tener cuidado con esto, lo que se pide o lo que espero es que tiendas a retrasar o quieras retrasar el inicio de tu vida sexual. Si te encuentras en una situación así, esto es lo que debes hacer. Entonces, tú le vas haciendo preguntas, pero que los vas orientando a lo que tú quieres, ¿no? Esto normalmente es una conversación que tenemos los maestros o los guías o docentes con alumnos en secundaria, ¿no? Cuando ya están con esta curiosidad y que suelen tocar este tema no con personas de su casa, no con su familia, sino justamente en la escuela, porque no tienen esta habilidad para poder iniciar conversaciones que son un poco incómodas, ¿ya? Entonces, en la escuela les va a tocar siempre esto. ¿Cómo vamos a hacer? Con calma, sin prejuicios, sin emitir también juicios de valor, solo escucha activa, la comunicación no verbal que tiene que estar abierta para poder hacerlo, y a medida que se va dando el diálogo, pues que nosotros tengamos esta capacidad de poder haciendo preguntas para llevar a la reflexión a la persona. Vamos a ir mostrando con esto que hay empatías, que eres capaz de entender lo que la otra persona está pasando, de que tu estudiante esté de repente inquieto o que tu estudiante esté de repente angustiado por esta situación, ¿ok? O que haya tenido experiencia y de repente no sabe cómo procesar. Entonces, el que tú escuches activamente y el que tú muestres empatía va a ayudarnos a que también la confianza crezca, ¿ya? Y que ellos te puedan escuchar, o sea, puedan prestar oídos a tus consejos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que hacer? La retroalimentación, ¿no? El cómo va mejorando la persona, que es una parte de la habilidad comunicativa. El que nosotros tengamos esta mejoras, esta facilidad en la comunicación o esta eficiencia, va a hacer que nos podamos adaptar a las necesidades de nuestros chicos, ¿no? Que podamos adaptarnos a cómo ellos hablan, a cómo estilan comunicarse, y a que yo pueda reconocer también cómo es que ellos comprenden la situación, cómo van aprendiéndola. ¿Ya? Está relacionado con la forma en cómo ellos van aprendiendo lo de la comunicación, las habilidades comunicativas, ¿no? Igual enseñarles a expresar los sentimientos o enseñarles, o nosotros también, aprender a expresar de manera asertiva lo que estamos sintiendo. Lo asertivo significa que tengo que ser respetuoso,
Entonces voy a tener que mantener el equilibrio para poder responder, ¿no? Mi calma sobre el enojo, ¿no? Mi amabilidad sobre lo amargo o lo frustrado que puede estar. Entonces, que yo pueda expresar mis necesidades de manera clara y respetuosa va a hacer que también la comunicación sea menos, más asertiva, o sea, menos conflictiva. ¿Listo? Y bueno, ya hablábamos acerca de las preguntas difíciles hace un ratito. Entonces, ¿cómo voy a construir relaciones saludables a partir de la comunicación? ¿No? ¿Cómo voy a construirlas? En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Avanza 2, por favor. Ahí va la pregunta. Entonces, hay 3 pilares que son importantes para cuando nosotros queremos entablar relaciones interpersonales. Primero es el respeto. Y es que cuando nosotros valoramos lo que es la otra persona, su individualidad, las opiniones, el cómo se muestra esta persona, el respeto va a fortalecer el vínculo que yo estoy entablando con esta persona. Entonces, ¿cómo voy a mostrar el respeto? A decir, oye, yo te respeto, sí, te respeto. No, no es solo lo que digo, es también cómo yo lo manifiesto. ¿Y cómo se va a dar el respeto? A través de la empatía, a través del buen trato, la consideración que puedo tener con la otra persona y también la forma en cómo yo escucho a la otra persona. ¿Listo? ¿Cuál es el otro pilar? La confianza. Y es que esta es la base para cualquier relación. Para cualquier relación interpersonal, la base es la confianza. Es uno de los pilares. La comunicación es otro pilar y el respeto es el tercer pilar. Entonces, la confianza se va a construir a través de la comunicación efectiva, la comunicación honesta, el que también yo pueda cumplir mis promesas, ¿no? El que yo quede con alguien en algo y cumpla esa promesa, fortalece el vínculo. Pero si soy de las personas, por ejemplo, que suele prometer paseos o suele prometer regalos o suele prometer de repente atenciones o tiempo de calidad a los hijos y no lo hace, entonces se va perdiendo esa confianza, ¿no? Los hijos ya no vinculan bien con los padres. Entonces es importante que para que yo pueda mantener y hacer que esta confianza crezca, yo cumpla mis promesas y respete también las opiniones y sentimientos de las otras personas. ¿Listo? Bien, y el tercero es la comunicación. Entonces, cuando nos comunicamos, como ya hemos visto con estas habilidades, cuando nos comunicamos efectivamente, ¿no? Cuando tenemos escucha activa, la comunicación es bastante abierta, hay disposición en el lenguaje no verbal, estoy siendo empático, soy asertivo con mis respuestas. Entonces, esta comunicación va a ayudarnos a que nosotros podamos ser mucho más sinceros al momento de compartir nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Okay? No voy a fingir algo que. Entonces, yo me voy a mostrar tal cual porque también estoy en un entorno seguro que es para mí, que yo me puedo mostrar como soy y que las personas van a aceptarme. Ahora, esto del mostrarme como soy no es, yo soy así, pues quiéreme, así soy. Eso no significa. Significa que estoy en un entorno seguro donde para conmigo son asertivos y yo para con el resto también debo ser asertivo. Entonces, es un toma y dame. ¿Ya? Es un tome y dame. A eso me refiero con que yo voy a estar en un lugar seguro y voy a poder mostrarme como soy. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Nada? ¿Va claro? Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo vamos a resolver conflictos? Ya para ir en la segunda parte de nuestro tema, ¿no? ¿Para qué me van a ayudar las habilidades comunicacionales y cómo me van a ayudar también estas habilidades de resolver conflictos? ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, ya habíamos comentado antes que los conflictos son inherentes al ser humano, es decir, que siempre van
me asustó el reflejo, que siempre van a surgir problemas y que a veces nosotros podemos anticiparnos al conflicto, o sea, lo podemos evitar. Pero ¿qué nos va a permitir que nos anticipemos al conflicto? El que yo pueda manejar algunas estrategias que me ayuden a identificar cuando la situación se va a volver conflictiva, cuando la situación ya no se puede mediar, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades que me van a permitir a mí tener este ojo avisor, digo yo, para que para que podamos manejar bien el conflicto y a veces prevenir? Entonces, vamos viendo acá. La primera habilidad vendría a ser la mediación, ¿ok? La mediación. Entonces, muchas veces hay esta forma de mirar los problemas o el conflicto y decir, me hago el loco, lo ignoro, mejor que no lo afronto y solito va a pasar, ¿ya? Solito va a resolverse. Esta es una forma evitativa, ¿no? Yo evito el conflicto lo más que se pueda y evito que se aborden problemas importantes. No le doy importancia, ya va a pasar. La otra puede ser que yo busque soluciones o que comprometa a las personas que están involucradas en el conflicto y que busque las formas de resolverlo, ¿no? Y la tercera podría ser, o la tercera postura es que ambas partes podemos ganar al momento de resolver el conflicto. Entonces, para eso, dependiendo de esas posturas, se van a poder aplicar estas habilidades de resolución de conflicto. ¿Qué tenemos? La mediación, ¿no? Es que solo una persona que es neutral va a escuchar las posturas de otros y ayudar a que la comunicación pueda ser efectiva, porque las personas que están en conflicto no tienen esas habilidades. Entonces, el mediador lo que va a hacer es servir de puente para que estas personas puedan comunicarse, ¿ok? Para que lleguen al resolver o para que lleguen a acuerdos, quizás. Parecida es la negociación, pero la negociación va más para el que, ¿qué vas a dejar? ¿Qué quiere uno? ¿Qué quiere el otro? ¿Qué se puede dejar por ambos lados para poder llegar a acuerdos? ¿Listo? Entonces, encontrar estas soluciones que en cierta parte van a exigirte que cedas en algo para poder ganar lo que quieres ganar. Y luego viene estas soluciones del win-win, ¿no? Que les digo win-win, gano-gano. Entonces, yo identifico o ayudo, por ejemplo, a los estudiantes a que puedan identificar intereses que sean comunes, ¿ok? Y a que puedan trabajar juntos para que puedan buscar estas soluciones, ¿ok? Trabajar juntos para encontrar soluciones. Entonces, ambos van a llegar a ceder y a buscar que ambos ganen. Entonces, yo pierdo esto, pero gano lo de acá. Por eso es el win-win. Ambas posturas o ambos lados del conflicto, involucrados en el conflicto, van a ganar. La estabilidad del control emocional es que me va a permitir que pueda mantener la calma, por ejemplo, cuando tenga que enfrentarme a situaciones conflictivas, ¿no? Que yo sea por ejemplo, el mediador. Vamos a ver de aquí un videíto para reforzar esto de cuando se produce un conflicto y cómo son las interrelaciones entre las personas que están involucradas en el conflicto y de qué forma puedo yo afrontar esta situación. Entonces, el conflicto, como les digo, es común, pero cuando yo tengo tengo más conocimiento de cómo se da el conflicto, tengo más aprendidas estas habilidades de resolución de conflicto y habilidades comunicativas, voy a tener mejor oportunidad de poder manejarlo o anticiparme a él. ¿Listo? Entonces, aquí viene lo del control emocional, que nos va a ayudar a que podamos mantener la calma, a regular lo que estamos sintiendo para poder actuar de manera que corresponde o de la manera que se espera, ¿no? Y esto deviene en lo que es la comunicación respetuosa. Si yo me regulo, si yo estoy tranquilo ante la situación conflictiva, pues mi habla va a ser menos agresiva, ¿no? Lo que voy a buscar es que pueda hablar respetuosamente. Entonces,
que mi comunicación sea mucho más directa, más clara, más precisa y sobre todo respetuosa. Bien, entonces, nosotros, por ejemplo, podemos, dentro de aulas, si es que surgen conflictos, podemos buscar el que los chicos puedan hablar no en el mismo momento, sino tranquilizarse, reflexionar acerca de lo que está ocurriendo y luego hacer el enfrentamiento constructivo. Este enfrentamiento constructivo es, en vez de en el momento del calor yo confrontarlos, lo que busco es que se tranquilicen, que se tomen su tiempo, que analicen qué los lleva al conflicto, cuáles soluciones pueden asumir y luego los confronto. Ese es el enfrentamiento, ¿no? Pero ya no en esta posición de tú me hiciste daño, no. ¿A qué acuerdos llegamos? ¿Cómo solucionamos la situación? Por eso es que en este tipo de entrenamiento, de enfrentamiento constructivo, yo lo que voy a hacer es alentarlos a que ellos puedan hablar como abiertamente y busquen una solución activa. Ambos. No es mediador, solamente les doy el tiempo para que ellos puedan calmarse y que puedan procesar lo que están pasando. Muy bien. Y de ahí ya viene lo que es el refuerzo positivo, que es el que yo reconozca los esfuerzos o logros que tienen los estudiantes o las personas con las que estamos interviniendo en el conflicto y que pueda aplicar un reforzador positivo. Es decir, que yo pueda celebrar el esfuerzo o encomiar el esfuerzo, ¿no? También lo que van a ganar acerca de la resolución de conflictos también viene a ser un reforzador positivo de cómo se puede afrontar la situación, ¿listo? Y de que siempre van a haber mejores maneras de poder solucionarlo, ¿listo? Y pues aquí enseñar las habilidades sociales, que tienen que ver con las habilidades comunicativas, ¿ya? Empatía, resolución de conflictos, bueno, plan de estudios ahí no va, ¿ok? Bien, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? Perfecto. No sé si le das clic allí donde dice técnicas para resolver conflictos en la siguiente diapositiva. Y si te permite reproducir el video. El primero, el que dice técnicas para ¿Cómo resolver comenzar en el conflictos. marketing digital? Pero creo que no se proyecta, no se ve. Ok, sí, sí se ve. Déjenme intentar nuevamente. Ya. Estos son Emil y su superior Arthur. Emil suele tardar en entregar los proyectos a tiempo. Esto provoca el enfado de Arthur, de los clientes y en general hace que toda la imagen de la empresa se resienta. Para resolver el problema, Arthur reprende a Emil. Emil, por supuesto, se defiende. Tiene sus propias razones y se produce un fuerte desacuerdo y conflicto entre ellos, lo que hace tenso el ambiente en la empresa. ¿Qué podría haber hecho Arthur diferente? Emil metió la pata, pero ¿es posible resolver la situación sin crear un conflicto? Uno de los métodos para resolver los conflictos es la técnica OIS, OIS, que consta de 3 elementos. El primer elemento de esta técnica es la observación. En la práctica, esto implica que describas lo que has observado de una manera objetiva, pero sin hacer acusaciones. Debes ser preciso, pero no debes juzgar a la otra persona. Por ejemplo, Arthur podría haberle dicho a Emil que éste entregó sus 3 últimos proyectos con 2 días de retraso. Como puedes ver, se trata de una declaración de hechos sin ningún tipo de juicio. El segundo elemento de la técnica OIS es el impacto. El impacto es nada más que explicar qué tipo de reacción provoca en ti esta cosa que observaste. Debes centrarte en ti mismo, sin hacer acusaciones a la otra persona. No intentes leer su mente, no intentes averiguar por qué ha actuado así, ya sea por pereza, por distracción o por cualquier otra cosa. Arthur, por ejemplo, podría decir que esta situación le estresa,
que entregar los proyectos tarde hace que él también se retrase y corre el riesgo de que el cliente rescinda del contrato por incumplimiento del plazo. Como puedes ver, Arthur describe sus sentimientos, pero no lanza acusaciones contra Emil. El tercer elemento de la técnica OIS es la solicitud. Ahora puedes decir lo que quieras, expresa tus necesidades y trata de ser educado. De este modo conseguirás que la otra persona se comprometa a algo a lo que puedas referirte más adelante. Arthur podría decir que prefiere que Emil cumpla sus plazos o que le avise cuando necesite más tiempo. Luego, juntos pueden pensar en una solución a este problema. Una buena estrategia es formular su necesidad en forma de pregunta. Emil, ¿podrías hacerme saber de antemano que necesitas más tiempo? Emil tendría que ser muy poco generoso para responder, no, no podría. A una petición formulada a manera de pregunta, es muy difícil negarse. Como puedes ver, la técnica OIS es corta y muy sencilla. Te permite buscar intencionalmente un compromiso y pedir la comprensión de la otra parte. Solo hay que recordar estos tres elementos. 1. ¿Qué observaste? 2. ¿Cómo te hace sentir? Y 3. ¿Qué esperas de la otra persona? Entonces, hay muchas posibilidades de que el conflicto ni siquiera se produzca. El segundo método consiste en salir del triángulo del drama. A menudo, los participantes en un conflicto asumen espontáneamente determinados roles. Estos papeles son el acosador, la víctima y el salvador. A veces, un participante en el conflicto puede desempeñar todos estos papeles por turnos. Veamos el siguiente ejemplo. Marta llega a casa después de un duro día de trabajo. Lo único que desea es pasar una tarde en paz y tranquilidad con su marido Antonio. Cuando entra, encuentra a Antonio sentado a la mesa con su amigo Mateo. Han preparado la cena y también han dejado la cocina hecha un desastre. Y de buen humor están bebiendo cerveza. Marta se mete en el papel de acosadora y hace sus primeras acusaciones. Antonio no se siente culpable y asume el papel de víctima. Esto lleva a un conflicto. Antonio pasa de ser la víctima a ser el acosador y Marta empieza a hacerse la víctima. Mateo se une a la discusión tratando de alivianar la situación y asumiendo el papel de salvador. Sin embargo, la mediación fracasa y Marta vuelve a ser la acosadora. Ahora Mateo es la víctima y Antonio juega el papel de su salvador. Al mismo tiempo se convierte en el acosador de Marta. El conflicto está en punto muerto. A cada ataque le sigue un contraataque. En este punto muerto, los participantes ya no se preocupan por encontrar una solución, sino por imponer sus reglas y ganar poder. Ninguno de los papeles es mejor que los demás, aunque solo el término acosador tiene una connotación negativa. La víctima, al fin y al cabo, suele ser manipuladora, inductora de la culpa, se lamenta y se queja, mientras que el salvador a menudo es parcial y se entromete sin ser invitado. Cuando te encuentras en una situación similar, intenta determinar qué papel desempeñas en ese momento. Si eres la víctima, hazte responsable de la situación y de tus sentimientos. Deja de quejarte y de hacer sentir culpables a los demás. Si tú eres el acosador, deja de saltar, culpar y hacer acusaciones. Practica la crítica amable y constructiva. Si eres el salvador, no seas parcial, no defiendas a la víctima, pero trabaja con otros para encontrar una solución al problema. Mejor aún, deja la resolución del conflicto a los responsables del mismo. De este modo, dejarás el papel de acosador, víctima o salvador y entrarás en el papel de creador. El creador asume la responsabilidad y toma decisiones. El papel de creador te libera de la red de dependencia en la que están atrapadas las personas implicadas en el triángulo dramático. Seguro que en tu vida has conocido a una persona a la que admiras por su capacidad de encontrar su camino en cualquier situación. No se deja llevar por sus emociones, desprende calma, sabe comunicarse con respeto y no se deja manipular. Al practicar el arte de resolver los conflictos, también puedes ser una de estas personas y convertirte en una inspiración para los demás. Los dos métodos que he comentado fueron descritos en un libro alemán por Simon von Berlepsch. Comparte en los comentarios qué te pareció o si has tenido últimamente un conflicto que pudiste resolver. Nos vemos en el próximo resumen. Muy bien, muchas gracias.
Listo. Entonces, vamos. Hemos identificado aquí que en cuanto a los conflictos, a veces solemos abordarlos de manera que se va a eternalizar el conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Ya esto es para ir entrando también al tema de cómo nosotros abordamos los conflictos, ¿listo? Y esto va a ser la parte práctica. Entonces, ¿cómo es que este triángulo dramático a veces nos lleva a siempre estar cambiando en el rol, ¿no? De víctima, de salvador, de acosador. Entonces, y esta triada a veces no muere y las personas nos acostumbramos a siempre vivir en la misma situación, ¿verdad? Por ejemplo, en casa, la madre que da una encomienda al hijo de decir, ok, tú te encargas de hacer, por ejemplo, la limpieza, y el chico lo hace, pero lo hace mal, no como hace la madre, ¿no? Entonces llega la madre y dice, no limpiaste, y el chico dice, sí, ya hice la limpieza, ya ordené. ¿Cómo? Pero mira cómo está esto lo de acá, mira cómo está lo de allá, mira acá. Empieza a acusar, ¿verdad? Entonces la madre empieza en el rol de acosador, ¿cierto? Y el adolescente o el hijo empieza en su rol de víctima, ¿no? Donde empieza a decir, pero entonces mejor no hago nada, siempre me dices lo mismo, ¿para qué me pides que haga las cosas si siempre vas a criticarme? Entonces empieza en su papel de víctima. Y de repente viene el papá o un hermano y dice, pero ya tú siempre lo andas haciendo, ya mejor vuélvelo a hacer y cambia, ¿no? Y ya el acosador ya no es con la víctima, sino con el salvador. Y dice, tú que siempre te metes, por eso está en ese plan, nunca hace las cosas bien, así se va a quedar y se cambian los papeles. Nuevamente el salvador pasa a ser la víctima y probablemente la víctima pasa a ser la salvadora, ¿no? Ya deja a mi papá, ya deja a mi hermana, ya yo voy a hacer las cosas y nuevamente empiezas tu mamá siempre empiezas a fastidiar que cómo hacemos las cosas, entonces hazlas tú y se va cambiando. ¿Y qué es lo que pasa con esta situación, con este triángulo dramático? Que no llegamos a resolver la situación y que esto se vuelve una canción de todos los días, ¿no? Porque nos acostumbramos a vivir de esa forma. Entonces, ¿qué sería o cómo sería la forma más adecuada de abordar este conflicto? Vamos a ir viendo las estrategias. ¿Ok? En la siguiente dinámica, en la siguiente diapositiva, vamos a ir viendo cuáles son estas estrategias que podemos utilizar para darle solución a este caso que yo les estoy planteando. ¿Está bien? ¿Vamos entendiendo cuál va a ser la dinámica del trabajo? ¿Sí? Sigan allí, ¿verdad? Sí, se está entendiendo, doctor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ay, carajo. Disculpen. Muchas gracias. Entonces, ahorita lo que vamos a ir viendo son estas estrategias. Muy bien. ¿Recuerdan el win-win que ya les había hablado más arribita? ¿Sí? Ambos. Que ambos participen, por ejemplo, en este caso, los tres que están en la triada, en el triángulo dramático, participen. ¿En qué soluciones? ¿Qué podemos utilizar como solución bajo este enfoque? ¿Ya? Del ganar-ganar. Entonces, pongámonos en este rol. Vamos a ver, voy a ver 3 participantes aquí. Veamos quiénes están. ¿Quiénes están de participantes ahorita? A ver, Abril, ¿estás? Sergio y Vanessa, ¿está bien? Abril, Sergio y Vanessa, ¿están allí? ¿Sí? A ver, Sergio, gracias. Abril, sí, y Vanessa.
Muy bien. Ustedes van a representar este ejercicio, esta dinámica que les pongo de la mamá que acusa al hijo de no hacer bien las tareas y el padre que se involucra en la conversación. Muy bien. ¿Ya están entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, bajo ese esquema, ya, Abril, Sergio y Vanessa. Ok, vamos a ir viendo si el win-win se puede ajustar a que ustedes puedan dar una solución. Bien, uy, acá está. Ahora sí ya veo. Muy bien. Si el win-win dice que lo que voy a buscar es que todas las partes que están involucradas traten de ganar sobre la otra parte, ¿ya? Pero esto va a hacer que los tres involucrados en el conflicto, en el problema, tengan la disposición de querer arreglarlo. Bien, veamos si eso se va a adaptar. La otra sería la resolución colaborativa. Y es decir, que todos ustedes tres trabajen juntos para encontrar la solución. Entonces, esta de la resolución colaborativa es, como decía en el video, tomar el rol de creador, ¿verdad? De asumir la responsabilidad. Ok, ¿qué responsabilidad debo asumir desde mi posición de mamá, desde mi posición de hijo, desde mi posición de padre? Vamos viendo si se adapta. El arbitraje es que busquemos un tercero que decida, ¿verdad? Que diga, mira, este es el problema, esta es mi postura, esa es la postura del hijo, esa es la postura del padre, esta es mi postura y necesitamos que alguien nos diga qué hacer. La solución la va a tomar un tercero. La mediación es que yo busque a alguien que sea imparcial, no va a ponerse por ninguna de las partes involucradas, pero lo que va a buscar es que el diálogo se dé entre los tres para llegar a las soluciones. ¿Ya? Solamente media. Busca que la comunicación sea efectiva o sea mucho más respetuosa para que se dé. Y la negociación es, ¿qué doy a cambio para que hagas lo que yo quiero que hagas? ¿Ya? O al acuerdo que vamos a llegar mediante el intercambio de propuestas o concesiones. Bien, vamos por 5 más. Y vamos a ver esto de la comunicación efectiva. Es igual, entre los tres se tienen que escuchar atentamente de cuál es la posición o la postura que están tomando, qué es lo que están sintiendo y cómo es que pueden llegar al acuerdo. Si creen que de las tres partes no se van a escuchar porque la mamá siempre está en esta postura de no hacen las cosas como yo les pido, entonces es una técnica que no va a funcionarles. Lo otro es el enfrentamiento constructivo, que ya lo habíamos visto, que en lugar de hacer que resuelvan en el momento el conflicto, que lo busquen después de calmarse para que puedan resolver el problema, pero una vez que ya han reflexionado acerca de lo que los llevó al problema. La gestión de emociones, que es la regulación emocional, es identificar qué estoy sintiendo o qué me lleva a sentir la situación para poder actuar, ¿ya? Para poder actuar. Entonces, voy a reconocer qué siento, voy a gestionar qué siento y en base a eso voy a plantear soluciones, ¿no? ¿Se acuerdan en la primera parte del videito que decía el impacto? Es algo así, de en vez de yo decirle, sí, eres un desordenado, nunca haces caso, yo decir, yo me siento incómoda de llegar a casa y encontrar que no han hecho las cosas, o yo tengo cierta expectativa de cómo van a quedar las cosas por cómo me gustan, pero no las encuentro como tal. Entonces, yo hablo desde mi posición, cómo es que la situación me hace sentir. ¿Listo? Y las dos últimas que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Entonces, tomarse un tiempo para enfriar lo que estamos sintiendo y luego reflexionar, ¿verdad? Ya, en ese momento nos peleamos, se pelearon Abril, Vanessa y Sergio, se pelearon y dicen, ok, nos tomamos un tiempo, pensamos lo que pasó y volvemos a hablar del tema.
Y lo otro es que en casa se tengan que establecer estos acuerdos y reglas que sepamos nosotros que son las guías para poder resolver la situación, ¿no? Entonces, si la regla en casa es quien incumple sus labores o sus tareas, quien las hace a medias o no las hace, entonces va a tener una consecuencia, pero es una regla. Igual, ¿qué técnica o qué estrategia van a utilizar para resolver la situación que les he planteado? Muy bien. ¿Entendido hasta allí cuáles son las estrategias que podemos utilizar? ¿Sí? Muy bien. Ahora, entre ustedes tres, tienen unos minutitos, conversen para definir qué estrategia pueden utilizar para resolver el conflicto. Si hay quienes más quieren participar, levantan su manito para que también vayan formulando entre ustedes tres qué estrategias pueden plantear. O de repente van a escoger el mediador y alguien usa el papel de mediador. ¿Ok? A ver, ¿los escuchamos o los leemos? Sí está comprendida, ¿verdad? La dinámica. Ajá. Sí, maestra. Ok, perfecto. La situación es esta. Una madre le deja encargado al hijo que haga ciertas actividades en casa. La mamá regresa de trabajar y encuentra que muchas de ellas no se han hecho. Cuando increpa al hijo acerca de lo que no ha hecho y lo poco que ha hecho lo critica, el hijo responde en su plan de víctima, ¿no? Y luego viene el padre a tratar de salvar la situación o a detener de repente a la mamá por cómo está abordando el tema, ¿no? Abordando la situación. Esto bajo el esquema del triángulo dramático. Entonces, la mamá está en plan de acosador, el papá en plan de salvador y el hijo vendría a ser la víctima. Y cómo dentro de la interacción del conflicto los roles van cambiando. ¿Ok? Va a estar en un momento, va a ser víctima, pero también puede ser salvador, pero también puede ser el acosador, ¿no? Luego, el que era salvador puede ser víctima y puede ser acosador, y el que era acosador puede volverse salvador o puede volverse también víctima. Entonces, los roles van a intercambiarse, porque ese es ese es el triángulo dramático, ¿no? Están en ataque y contraataque. Entonces, yo te lanzo una y yo te respondo. Entonces, la comunicación es agresivo-pasiva o pasivo-agresiva. ¿Verdad? Yo te ataco, me callo. La víctima se calla, pero viene el salvador tratando de mediar y cambia el papel. Entonces contraataca. Comienza también a lanzar sus ataques. ¿Listo? Bajo, ajá, gracias Douglas. Bajo ese esquema, ¿qué estrategia podríamos utilizar para resolver el conflicto? Sí, de hecho, el mediador lo que tiene que hacer es no ponerse en parte de nadie, ¿no? El mediador lo que va a hacer es facilitar la comunicación entre los tres. En este caso, los que están dentro del triángulo dramático, ¿no? Media. Busca que se comuniquen mejor y que puedan resolver. Entonces, el mediador vendría a ser en su posición de creador, ¿no? Decir, ya, calma, veamos, ¿qué puedes hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¿Qué tienes que aceptar? ¿Qué tienes que negociar? ¿Qué tienes que lidiar? ¿Cierto? Puede ser. Muchas gracias, Douglas. A ver, chicos, ¿qué otra?
¿Qué otra estrategia podríamos utilizar para resolver el asunto? Puede ser en este caso el padre que, o sea, que le diga que la madre y el hijo pueden compartir las tareas. Eh, Según, pues, de acuerdo a las, Sergio, de acuerdo a las estrategias que les he presentado. ¿Qué estrategia sería allí? Comunicación asertiva. sí, Efectiva, la comunicación efectiva. Pero la comunicación efectiva implica que uno de ellos diga, ok, vamos a escucharnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pasando? De expresar la misma posición, ¿no? Su postura. que diga qué es lo que le molesta, le incomoda, ¿Qué es algo lo así. que le incomoda? Ya, bien, ok. Vanessa, Abril. Ujú. Sí, Douglas. Incluso yo considero que la negociación es una de las técnicas que en caso de problemas o conflictos dentro del hogar va a tener mejores resultados. ¿Ya? La negociación es ¿qué voy a ceder? ¿Qué quiero obtener? ¿Qué voy a ganar? Entonces, la negociación es no, por ejemplo, no entregarle todas las tareas al hijo y dividirlas entre los tres, ¿no? Si son los tres que viven en casa. O de repente plantear que el padre también pueda, si están asignadas a a un solo integrante, que el padre pueda aportar ya más que todo de parte de apoyo, ¿no? Para que se cumpla. La otra puede ser que en la negociación, ya mamá, yo hago las cosas, me voy a esforzar por hacerlas, pero cuando vengas no critiques lo que yo voy a hacer, ¿no? Enséñame en todo caso, cómo quieres que las haga para ti, ¿verdad? Claro, ahí sería mucho más equitativo, ¿verdad? Equitativo, claro. Bien, buena postura, la negociación. ¿Qué más? ¿Qué otra técnica podríamos utilizar para resolver este conflicto? ¿El arbitraje funcionaría? ¿Y qué opinan acerca de los acuerdos o las reglas en casa? O sea, que el padre, o sea, en caso los tres acuerden hacer algo juntos, es, esta parte de dividir las tareas también o sea, por ejemplo, es, eh, si, si tomo algo, lavo el vaso, si como algo también lavo lo que es el plato, o sea, también la limpieza, algo así. Ya, miren, hay muchos hogares que utilizan esto de lo que manifiesta Sergio, ¿no? Que dice, ya, si yo ensucio, yo lavo. ¿Y quién se queda lavando lo que no se ensució individualmente? Por ejemplo, ollas, cocina, área de cocina. No hay un acuerdo claro, ¿cierto? No hay una regla, no hay un acuerdo claro allí. Entonces puede ser que, digamos, tácitamente, ya, el último que llega a casa, el último que come es el que lava las ollas y limpia la cocina. Pero es tácito. Hay algunos que lo pueden suponer y otros que no lo pueden suponer. Por lo tanto, el que no se tenga los acuerdos o no se tengan las reglas claras va a perjudicar también que la interrelación o que las relaciones dentro de la familia tengan estos conflictos, se esquebrajen. Muy bien, a ver, Abril acaba de comentar, dice, el padre puede mediar la situación diciéndoles
qué lo molesta de ello y cómo se siente. Ese sería el creador. El hijo puede preguntarle por qué no lo hizo y que ambas partes lleguen a un acuerdo y logren decirlo de manera que no lo hiera, ya comunicación efectiva. Para ello, el padre sugerirá una solución como la repartición de tareas de manera más equitativa, justa y clara. Ya, bien, mediación, negociación, ya está. Bien, y sobre lo que yo les planteaba, lo de los acuerdos, las reglas, debe haber horario de las tareas de cada uno. Para que sí, si yo pongo un horario, digo, estas son las cosas que hay que hacer y las hacen, pero estoy imponiendo, ¿cierto? Si les funciona con la imposición, perfecto. Pero y si nadie lee el horario y nadie lo sigue, va a seguir habiendo conflicto. ¿Qué opinan? Hasta que los obliga a hacerlos. Muy bien. Ya está. Vamos para la última parte, la última diapositiva. Ok. ¿Se acuerdan que yo les hablaba un poco acerca de que el aprendizaje socioemocional lo que busca es justamente desarrollar habilidades que permitan a la persona entender sus acciones a través de su conducta y que esta conducta no sea justificada solamente por cómo me siento, ¿no? Entonces, yo siento cólera, tiro las cosas. Ya, es entender por qué las tiro. A pesar de que yo sienta cólera, yo tengo que hacer las cosas sin necesidad de ejecutar esa acción, ¿no? De comportarme de esa forma. Entonces, no está mal que yo sienta lo que sienta. Lo que está o es inadecuado de repente no es lo esperado, es que a raíz de lo que siento yo justifique una acción, justifique un comportamiento. Entonces, basado en ese concepto, basado en esa premisa, lo que buscamos con el aprendizaje socioemocional es que siempre tendamos a este enfoque en soluciones, ¿no? Que yo pueda establecer expectativas, por ejemplo, que sean claras y que tenga metas de comportamiento basadas en el autoconocimiento, en la autoconciencia. Entonces, yo sé que yo suelo enojarme muy rápido, entonces yo tengo que buscar o enfocarme en solucionar las cosas antes de llegar a la acción por lo que yo siento. Sí me cogen el hilo, ¿verdad? Sí me siguen. ¿Sí? Perfecto. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a justificar, lo hice porque está molesto, porque esa persona me hizo sentir así. Ya, allí nosotros no estamos aplicando nada de lo que es el aprendizaje emocional. O sea, ahí hay cero o pocas habilidades emocionales. Entonces, yo tendría que verlo de esta forma cuando ya me entreno en habilidades socioemocionales. Lo que esa persona me está generando, ¿no? Es tolerable, o sea, lo puedo tolerar, puedo manejarlo, eso que no puedo manejarlo, está completamente desbordado. Ok, si yo ya sé que está completamente desbordado, ¿qué debo hacer para calmarme? ¿Qué meta de comportamiento debo tener? ¿Listo? Entonces, yo ya sé que si yo me enojo mucho voy a gritar o voy a poner mi cara o me voy a aislar y voy a buscar hacer sentir incómodas a las personas. Muy bien. Ahí va con la otra parte, con los cuadritos naranjas que dice enseñar habilidades de autorregulación. Entonces, el ACE lo que busca es que nosotros ya vayamos aprendiendo estas habilidades. Si yo ya sé que cuando me enojo, yo lanzo miradas de odio y lanzo miradas furtivas, así, pero fuertes,
Entonces, yo tengo que buscar un espacio que me ayude a regular, ¿verdad? A entender y a que yo pueda buscar esta manera de decir o de explicar lo que me está causando las otras personas, ¿no? Lo que me están causando. No es que ellas me generan, no es que ellas me provocan, es lo que ellos hacen que me provoca a mí, ¿no? ¿Cómo reacciono yo? Y sobre eso empezar a regular, ¿verdad? Aquí también tiene que ver el tiempo que yo utilice para reflexionar. Cuando yo regulo o cuando voy regulando, voy haciéndome consciente, voy reflexionando acerca de lo que voy sintiendo y voy calmando esa emoción. Ahorita estoy cogiendo el hecho del enojo, ¿no? De la ira. Pero va a funcionar para todas las emociones que están desreguladas, ¿ya? El AC, que es aprendizaje socioemocional, lo que te va a ayudar es a reconocer si lo que estás sintiendo te va a forzar a que hagas algo que de repente tú no quieres hacer y que luego vas a justificar esa acción por lo que sentiste, por la emoción. Cuando lo que deberías aprender es a entender cuál va a ser la reacción y anticiparte a eso para evitar esa acción. Sobre todo si es algo que sabes que va a perjudicar a otras personas. ¿Bien? Luego viene lo que es la comunicación abierta, ¿ya? Lo que es la comunicación abierta. Entonces, si yo ya tengo estas habilidades de regular las emociones, de reflexionar, entonces yo puedo decir abiertamente, en el mismo ejemplo de la mamá con su hijo, ¿no? Pongamos que el niño se llame Esteban. Esteban, cada vez que yo te encomiendo una actividad, parece que no la quieres hacer o que si la haces de mala forma y eso a mí me genera enojo. ¿Ven? Estoy hablando de lo que me ocasiona, no estoy hablando de lo que él quiere hacer o lo que yo quiero interpretar. Yo no le voy a decir, parece que lo hicieras a propósito, tú lo que buscas es que yo me enoje. No, estoy hablando acerca de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Eso que tú haces o la forma en como tú lo haces, a mí me molesta, me enoja, me frustra, porque yo espero que hagas las cosas bien o que sepas cómo se deben hacer y si no sabes, que puedas preguntarme. Entonces yo me puedo comunicar abiertamente con la otra persona. Le voy a explicar lo que yo estoy sintiendo a raíz de su comportamiento. Hablo de mí, no me enfoco del otro, solo hablo de mí. Y también la comunicación me va a permitir de que yo pueda expresar abiertamente o expresar claramente qué espero, ¿no? Qué deseo, qué quiero, no dejarlo a sobreentender. Entonces, clarificar es la mejor manera de que la otra persona pueda entender mi propósito. Y luego, el que yo busque, por ejemplo, cuando se logra esto que yo quiero, que yo también pueda aplicar los reforzadores, pues, ¿no? El encomio, el elogio, premios. Entonces, no sé si se los manifesté a ustedes, pero dentro de este aprendizaje socioemocional, vale mucho el hecho de que nosotros nos premiemos por el logro, ¿no? Supongamos que a esta mamá le haya costado muchísimo el tener que hablar con su hijo y mantener la calma, ¿no? Y lo conversó con el esposo porque llegaron a esta negociación de tienes que calmarte y decir, y tienes que afrontar la situación más calmada. Si buscas que tu hijo reaccione de buena manera, entonces háblale de buena manera. Supongamos que esa es la conversación antes de que la madre hable con el hijo, ¿no? Entonces, una vez que la madre logra el acuerdo y logra comunicar las cosas de manera abierta y respetuosa, quien mira la acción debe reforzarla, ¿no? Es decir, bien, ves que lo lograste, o lo que hacemos nosotros con niños, ¿no? Cuando hacen algo que nosotros esperábamos que lo hicieran. Entonces, su estrellita, ese es el reforzador. Entonces, con un adulto funciona el encomio o la alabanza, ¿verdad? Entonces, es importante que dentro de este aprendizaje nosotros también sepamos reconocer cuando logramos algo
y nos demos estos reforzadores. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir que también los chicos vayan aprendiendo, vayamos modelando el comportamiento, vayamos fomentando, por ejemplo, la empatía, la comprensión, que ellos vayan viendo, si yo veo que mis padres mejoran en la forma en cómo comunican las cosas, yo voy a aprender de ellos, replico, y ahí viene la internalización y luego la externalización de lo que yo voy aprendiendo. Y sin proponérmelo, yo también le voy enseñando lo que son las habilidades sociales, ¿no? Entonces, es importante que nosotros comprendamos que parte de lo que necesitamos para resolver conflictos tiene que ver con la postura que yo voy a asumir, pero también tiene relación con estos recursos que yo tengo para poder resolver las situaciones. ¿Ok? ¿Qué tengo de mí? ¿Me controlo? ¿No me controlo? ¿Cuáles son los recursos? En la siguiente diapositiva están lo que les he nombrado ahorita, lo que les he ido diciendo, ¿no? Que es importante que nosotros vayamos revisando esto, si tenemos esto. No lo tengo, no soy empática, todavía no puedo centrarme en soluciones, solamente estoy mirando el problema. Entonces, tengo que empezar a cambiar o a identificar esta situación cuando yo veo que estoy en este triángulo. Son muy comunes estos triángulos dramáticos, ¿no? Son bien comunes. O a veces es una línea dramática, pero son habituales dentro de la interacción. Dentro de las relaciones interpersonales se van a dar mucho. Lo importante es que cuando yo identifique esta situación, pueda cambiar este rol de víctima, acosador o salvador, lo puedo cambiar a esto que genera impacto, al que hace el cambio. Por eso se le denomina el creador, ¿no? Entonces, que yo pueda hacer este cambio. ¿Listo? Sí, si les hago ahorita unas preguntas así, conceptuales más que todo, ¿creen que van a poder definir alguna información para validar si es que han comprendido la clase de hoy? ¿Se animan? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué es la comunicación efectiva? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Es escuchar las ambas partes, o sea, tratar de solucionar. ¿Ya? O sea, aclarar los entendidos también. ¿Ya? ¿Y para qué es importante las relaciones interpersonales? Para expresar lo que sentimos, lo que pensamos, llegar a acuerdos, eh, para que no haya conflictos. ¿Las relaciones interpersonales es para evitar los conflictos o para saber afrontar los conflictos? Saber afrontarnos. Porque el conflicto siempre va a existir. Que yo pueda anticiparme al conflicto para saber cómo atenderlo, sí. Y que pueda evitarlo, sí, pero es parte de las interacciones, ¿ya? La interacción siempre, esto cuando nosotros vamos formando vínculos con otras personas, siempre van a surgir estas diferencias, ya sea de opinión, ya sea de creencias, puede también por distintos beneficios o beneficios opuestos. Entonces, va a surgir siempre, pero el que yo tenga estas habilidades de resolución de conflictos o habilidades comunicativas que las tenga más desarrolladas, va a permitir que yo pueda mejorar estas relaciones interpersonales, ¿no? Que yo tenga, por ejemplo, la escucha activa, que yo pueda tener esta capacidad de ser empático, de entender a la otra persona,
de ser asertivo al momento en cuando yo quiero manifestar algo en lo que estoy disconforme o manifestar mi punto de vista, ¿no? Esto va a hacer que las relaciones vayan siendo mucho más sanas, ¿ya? Y duraderas en el tiempo, porque al final es lo que nosotros buscamos con la socialización o con las relaciones interpersonales, es formar una comunidad, tener tu red de apoyo, saber a quiénes puedes recurrir en caso de que algo marche mal en tu entorno, ¿no? En tu día a día, digámoslo así. Si esto lo llevamos, por ejemplo, a la práctica educativa, entonces lo que buscamos es que esta forma de relacionarnos con otros dentro de la escuela o en el contexto educativo sea más sano, ¿ya? Y que pueda evitar justamente estas situaciones de desregulación que puedan ocasionarnos que nosotros tomemos decisiones que nos van a, que las consecuencias van a ser bastante fuertes o dolorosas, ¿no? Entonces, mientras yo me anticipe al conflicto, mientras yo identifique qué me lleva a mostrar una conducta a través de lo que estoy sintiendo, es decir, la regulación emocional, yo voy a poder anticiparme o mejorar mi respuesta ante las situaciones conflictivas. ¿Listo? Ok, muy bien. Hasta aquí hemos terminado con nuestra clase. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Va. ¿Sí me escucharon? ¿Sí? Pensé que estuve hablando solita, se me salió esto. Ok. Bueno, ¿qué les pareció la clase de hoy? Les pregunta, sí, ok, sí me escucharon entonces. Sí, sobre todo que nosotros vayamos entendiendo que parte de la mejora o parte del aprendizaje socioemocional también está en que va a mejorar la forma en cómo me relaciono con otros. Muy bien. Buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a nuestro coordinador que nos apoyó bastante en la parte logística hoy. Y nos estamos encontrando el día viernes para nuestra última clase. Bien. Tareita, hoy